Lo que les quiero platicar en esta clase es, primero, hablar un poquito más de lo que es cross-validation para ya ver un par de ejemplos. Bueno, más bien, un ejemplo que vamos a ocupar tanto para lasso regression como para ridge regression. Entonces, permítanme, les comparto mi monitor. Ok. Entonces, ya habíamos platicado un poquito de la introducción de qué era cross-validation, pero quiero profundizar un poquito y lo que vamos a ver en la primera mitad de esta clase va a ser cómo aplicar cross-validation y en qué casos se puede ocupar, ¿no? Esas son las preguntas que queremos responder. Y entonces, cross-validation es un método para comparar modelos de Machine Learning, el cual muestra que también se ajustan los modelos a subconjuntos de datos. Es decir, hay veces que uno, por ejemplo, tienes datos, estás ajustando algo de clasificación y no sabes si usar árboles de decisión o usar regresión logística, ¿no? Justamente esos son temas de la siguiente clase, pero entonces no sabes qué algoritmo usar, si cuál está ajustando mejor a los datos. Y lo que van a hacer, lo que va a hacer cross validation es justamente identificar cuál de estos dos métodos, ¿no? Cuál de estos dos algoritmos que tú estabas con la duda hace mejor las cosas. Otra cosa que es muy padre de cross validation es que lo puedes ocupar para encontrar hiperparámetros, que al fin y al cabo uno podría pensar que, a la hora de elegir hiperparámetros, pues realmente estás eligiendo dos modelos distintos. Es decir, cuando ese lambda de lasso regression lo pones igual a 3 y cuando lo pones igual a 5, podrías pensar que son dos modelos distintos. Y realmente, en cierta medida, lo son, ¿no? Entonces, lo que te permite cross-validation es justamente elegir entre esos dos modelos. Y entonces, pues vamos a ver cuáles son los pasos a seguir de cross-validation. Y el primero va a ser, bueno, cross-validation lo puedes hacer en K partes, ¿no? Ese K también lo eliges, digamos, también es otro hiperparámetro, pero digamos que estás pensando que vas a usar 5 partes, ¿no? 5 subconjuntos. Entonces, lo que haces es, tienes tus datos y lo vas a partir tus datos de entrenamiento en 5 subconjuntos, ¿ok? Una vez que hiciste eso, agarras, tomas, digamos, tomas del conjunto 2, 3, 4 y 5 y esos los ocupas para entrenar tu modelo, ¿ok? Y el conjunto 1 lo tienes aparte. Y ahora en el paso 3, agarras ese conjunto 1 y lo ocupas para ver qué tan bien tu modelo ajustado a los otros está funcionando, ¿no? Es decir, te agarras los subconjuntos 2, 3 y 4, 2, 3, 4 y 5 para ajustar tu modelo y luego el 1 para probarlo. Luego, esto lo vas a repetir para los otros subconjuntos, es decir, ahora en lugar de separar el primer conjunto, vas a separar el número 2, ¿no? Y entonces agarras 1, 2, 3, 4 y 5 para entrenar y luego para probar la bondad de tu modelo, para probar el error que tenga, agarras el 2 y luego agarras el 3, luego el 4 y luego 5. Entonces, con eso logras tener 5 evaluaciones de tu modelo, ¿no? Y una vez ya con esas 5, ¿no? De tus errores, ya el promedio de esos errores que obtuviste, en este caso 5 errores, pues lo sumas y los divides entre 5 y ese va a ser tu error de cross-validation. Ahora, visto, bueno, a esta forma que ahorita dije, pues, lo dije con k igual a 5, pero pues lo puedes hacer con distintos números enteros, ¿no? O sea, podría ser k igual a 7, k igual a 10. Y otra forma que a veces se van a encontrar es leave one out, lo cual quiere decir que tienes todos tus registros, ¿no? Todos tus renglones, y lo único que haces es quitar uno y todos los demás los ocupas para entrenar y ajustas a ese que quitaste. Es decir, digamos, es el caso extremo de cross-validation, donde si tienes 100 registros, haces una partición en 100 partes, ¿no? Y siempre nada más quitas uno de tus datos y ajustas con tus 99 otros, ¿no? Luego quitas el número 2 y ajustas con los otros 99, pero tomando el 1
te saltas el 2, 1, 3, 4, 5, 6, hasta 99, ¿no? O sea, pensando que tuviste un conjunto de tamaño 100, ¿no? Que el número de tus renglones, donde mis renglones son justamente cada una de mis observaciones, fueron 100. Visto de manera gráfica, imagínense que aquí tenemos todos nuestros datos, ¿no? Y primero lo que siempre haces es partirlo en tu conjunto de entrenamiento y tu conjunto de prueba, ¿no? Una vez que tienes tu conjunto de entrenamiento, pues a ese le vas a aplicar esta idea de partirlo otra vez en 5 cachos, ¿no? Y entonces, justamente con el primer split, ¿no? Aquí ya lo vemos un poquito más gráficamente, pues te agarras el fold 1, ¿no? Y ese va a ser con lo que evalúes lo que te salga de ajustar tu modelo a los otros folds, ¿no? Luego, agarras tu fold 2, ajustas con el 1, 3, 4 y 5, y así, y bueno, esto es justamente lo que habíamos dicho. Y ya por último, ya con eso, tú vas a hacer este proceso para cada uno de tus algoritmos que quieras ver que tan bien funcionan. Es decir, si tú quisieras comparar Ridge Regression y Lasso Regression, pues agarras estos y cada uno de tus splits lo ajustas a Lasso y a Ridge, y entonces luego sacas el promedio, y esos dos números que te salen al final, esos promedios de errores, van a ser los cuales compares, y ya pues el que te salga más chico, pues es el algoritmo que ocupas, ¿no? Y ya una vez hecho eso, ya puedes entrenar tu modelo, ahora sí con todos los datos, ¿no? Y ahora sí, en lugar de solamente estar entrenándolo varias veces, pues ahora sí te regresas a tu conjunto completo y lo entrenas y pruebas tu error con este conjunto, tus valores de prueba, que desde un principio habías apartado. Entonces, eso es en sí la idea, la metodología de cross-validation. Ahora, bueno, nada más un detalle. Cuando estás haciendo para comparar parámetros distintos, o sea, que dices, yo ya sé que quiero usar Ridge Regression, ya nada más quiero saber cuál va a ser mi parámetro lambda, pues lo que vas a hacer es aplicar, digamos, tú quieres probar lambda igual a 1 y contra lambda igual a 2, y pues hacer lo mismo, ¿no? O sea, en lugar de pensar que tenías dos modelos, pues piensas que tienes dos parámetros y vuelves a hacer todo estas comparaciones, y entonces vas a tener dos errores, ¿no? Y noten que esto pues es muy amigable para, entonces, si quieres comparar para varios parámetros, no, para varios posibles hiperparámetros, ¿no? O sea, dices, ay, es que no sé si lambda vale 0.5, vale 1, vale 2, vale 3 o vale 4, ¿no? Entonces, haces todas estas combinaciones, obtienes tus 5 errores, uno para cada valor posible de tu hiperparámetro lambda, y entonces ya ves cuál de esos tuvo el menor error, ¿no? Y ya dices, pues el mejor fue el número 2, ¿no? Y entonces ahora con el número 2, es decir, con tu Ridge Regression, con el parámetro lambda igual a 2, te regresas a volver a agarrar tus datos de entrenamiento completos, lo ajustas y ahora pruebas con tus valores de prueba, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿cuáles son los pros y contras de hacer este tipo de metodología? Pues por un pro, pues es que es padrísimo para comparar modelos, y por otro, que te ayuda también a encontrar hiperparámetros, ¿no? Además, que otro pro que tiene es que muchas de las librerías de scikit-learn o en general de Python ya están muy entunadas, ya están muy hechas para que uno pueda hacer cross-validation muy fácilmente y comparar parámetros, y justamente es algo que vamos a ver ahorita con un par de ejemplos, ahorita que pasemos a ver. Entonces, es muy amigable hacer esto, pero pues, hay unos contras, y el primer contra es que te tardas un montón, porque en lugar de solamente estar haciendo un solo ajuste, pues ahora imagínate que para cada valor, o sea, si dices voy a hacer un 5-fold, ¿no? Entonces voy a ajustar 5 veces mi modelo. Entonces, pues eso ya no es tan barato, ¿no? Eso ya te sale costoso en tiempo computacional, ¿no? En muchos casos, si uno hace regresiones lineales, pues eso no te importa, pero si ya haces el ajuste de una red neuronal, pues ya eso puede ser que cada
se tarde un día en ajustarse, y si quieres hacerlo 5 veces, pues ahora espérate 5 días, ¿no? Y además, si además estás jugando con parámetros, pues puede ser todavía más tardado. Y en algunos casos es un poquito más complicado de entender los resultados, porque como estás haciendo esta partición, ya en lugar de solo tener un error, como que tienes el promedio de unos errores, ¿no? Y tal vez hasta podrías sacar la varianza de esos errores, o sea, digamos, hiciste un 10-fold, ¿no? O sea, tienes, y no solamente te fijas en la media, sino también te fijas en la varianza, ¿no? O sea, no solamente te sirve que el error sea pequeñito, sino que también varíe poco, ¿no? Porque si de repente tenías un error muy grande entre esos valores que te salieron en alguno de tus folds, pues algo te puede decir que estás haciendo algo mal o que tu algoritmo no es el más adecuado, ¿no? Y como observaciones, ¿no? En muchos casos se recomienda, ¿no? O sea, que uno pruebe con 5 o 10 folds, y que para mejorar esta metodología hagas un muestreo estratificado. Es decir, hay veces que, o sea, como ahorita les expliqué el algoritmo, lo único que tienes que hacer es agarrar tus datos, siempre, una cosa que siempre tienen que hacer es revolverlos, ¿no? O sea, no los utilicen directamente como se los dan, o sea, siempre hagan una mezcla de ellos, ¿no? O sea, que mezclen el orden en el que están los renglones. ¿Por qué? Porque puede ser que los datos, por cómo se los dieron, digamos, eran, no sé, pacientes con cáncer, y siempre les dieron los pacientes libres de cáncer primero y los pacientes con cáncer al último, ¿no? Entonces, cuando hagas tu cross-validation, tal vez vaya a haber muchos false con unos datos sesgados por este hecho de que se quedaron sin datos, y luego tengas un dato con muchos pacientes enfermos, ¿no? Entonces, siempre tienes que mezclarlos. Pero además, lo que hace nuestro estratificado es que, por ejemplo, para cosas como de salud, hay veces que tienes muy poquitos datos para donde encuentras que hay pacientes enfermos, ¿no? O sea, qué bueno que sea así, pero digamos, con respecto a los datos, el tener poquitos datos, hay veces que cuando hagas tu K-fold, vuelves a caer en este error de tener algunas muestras sin datos que tengan pacientes enfermos, ¿no? Y si tú lo que estás queriendo predecir es si tienen o no la enfermedad, y tú a tu algoritmo lo entrenaste con puros pacientes sanos, pues te va a decir que todos están sanos, ¿no? O sea, nunca vas a ver. Entonces, esto de muestreo estratificado lo que te dice es, si tú tenías de tu población, digamos, tienes una población, que el 10% era del caso no sano, ¿no? O sea, enfermo, y el 90% era sano, el muestreo certificado lo que hace es, siempre que haces tus K-folds, te mantiene esas equivalencias. O sea, cada una de estas particiones de tu K-fold va a tener todavía un 9%, digo, un 90% de sanos y solo un 10% de enfermos, ¿no? Aunque están mezclados, te mantiene esos porcentajes. Digo, posiblemente me fui muy poco extremo. O sea, hay muchos casos donde tienes 99 sanos y solo el 1% es enfermo, ¿no? Entonces, en esos casos, pues es cuando ves que necesitas, aunque sea ponerles un poquito a cada uno de tus folds, a cada uno de tus subconjuntos, para que entonces a la hora que estés entrenando, pues sí estés entrenando con valores que sí te digan a veces que están enfermos o sanos, ¿no? Entonces, eso era en sí. Con eso ya resolvemos las preguntas de cómo aplicar cross-validation, ya vimos la metodología y en qué casos se puede ocupar, ¿no? En qué casos, pues es justamente cuando quieras comparar dos modelos de Machine Learning, o también cuando quieras comparar qué parámetro, qué hiperparámetro es mejor entre, digamos, una sola familia de modelos, llámese Lasso Regression, pues, qué familia con cierto lambda es la que mejor se ajusta. Ok, entonces eso fue lo que les quería dar de Cross Validation, y ahora permítanme regresar a unos ejemplos de cómo aplicar Cross Validation. Entonces, como siempre, vamos a ocupar nuestro Jupyter, y
aquí otra vez me metí a mi housing prices, o sea, bajé otra vez, bueno, no bajé otra vez, pero recuerden que estamos ocupando esta base de datos y otra base de datos que ocupé va a ser Boston House Prices, ¿no? Más o menos es algo parecido, ¿no? O sea, tienes datos, pero en este caso solamente es de Boston y este caso creo que, justo como comentaban, creo que son los casas en California, ¿no? Entonces, como siempre, corro estas partes. Subí unas pocas más librerías, ahorita no me quiero meter en cuál es la que agarro en qué momento, y estos errores ahorita no los hagamos mucho caso. Ok, entonces ya teníamos que estos son los datos de mi housing prices. Nada más una cosa que sí les quiero comentar es estas partes. Me parece bueno estas dos líneas para sus códigos, que es para que me despliegue más valores, ¿no? O sea, si yo no hubiera puesto esas dos líneas, a la hora de imprimir esto no me hubiera puesto todos estos renglones, ¿no? Digo, todas estas columnas, ¿no? Pues aquí ya puedo ver todas las columnas que tiene aquí están hasta el final los precios, ¿no? Ok. Entonces vuelvo a hacer mi juego de ver cuáles son nulos. Noten que también ahora puedo ver todos los renglones que yo quiera con uno de los comandos que ahorita puse. Y entonces veo que hay muchos ahora con ceros, ¿no? La vez pasada que habíamos trabajado con esta base, había agarrado un subconjunto de tamaño 5, ¿no? Más los precios, pero ahora sí me estoy agarrando todos los valores, ¿no? Y veo que Rodrigo. hay un... Dime. Pregunta Rodrigo que si importar más librerías de las que requiere tiene un costo computacional. En general no. O sea, en general las librerías de Python es como si cargaras un TXT, ¿no? Por más grandes que sean, es raro que no. Lo que sí es que te queda luego el código medio feo, como ahorita yo hice este código, ¿no? Entonces ahí sí, perdónenme si hay cosas que no comenté tanto. Entonces sí se recomienda solo importar las librerías que ocupes, porque además podrías tener, hay veces, cada vez menos, pero sí de repente uno se llega a topar eso, que hay librerías que comparten el mismo nombre de funciones, ¿no? O sea, no librerías conocidas, o sea, digamos, nunca van a tener, bueno, sería rarísimo que tengan un problema con pandas y con NumPy, ¿no? O sea, esas librerías ya están muy bien consolidadas. Pero si bajan a veces una librería de terceros no tan, no, digamos, una librería no tan trabajada, podría ser que hereden funciones, ¿no? Eh, con los nombres distintos. Digo, de todas maneras, nosotros no estamos heredando todas las librerías o todas las funciones directamente, pero podrían encontrarse cosas ahí raras, ¿no? Pero no, respondiendo a la pregunta de Rodrigo, en general, no se preocupen tanto por cargar librerías de más. Lo que se recomienda muchas veces es carguen todas las librerías que requieran y ya luego fíjense cuáles están de más y quítenlas, ¿no? Y en este caso, yo falté en esa instrucción de quitar las que están un poquito de más. Ahora, aquí les estoy enseñando otra forma de hacer esto que les puse acá. En este caso, puedo ver cada una de las columnas, cuántos vacíos tuvo, y una forma, digamos, más elegante es con esta especie de heap map, ¿no? Que ahora me pone cuántos vacíos tuve, pero de manera gráfica, ¿no? No me dice cuántos tuviste en cada uno, sino, pues te voy a poner, digamos, en alley, que tuviste un montón de rayitas blancas y cada una de esas rayitas blancas significa tus valores vacíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en BSMT Quality, pues tuve poquitos renglones vacíos, ¿no? A comparación de Alley, ¿no? Y acá también tengo otra variable que también tiene muchos y tiene muchos. Y otra forma también de ver valores nulos, o sea, les hago mucho hincapié en estas cosas, bueno, intento hacerles mucho hincapié, porque son importantes, ¿eh? Porque si a veces se les pasa hacer estas revisiones, esta limpieza de sus datos, el análisis, aunque se sepan los mejores, los más avanzados y últimos y novedosos algoritmos, pues no va a servir de nada si tienen ahí basura en sus datos, ¿no? Entonces, otra forma es justamente con estos comandos. Digo, lo que ahorita quiero hacer es algo muy visual, ¿no? De todas maneras, ahorita les vamos a poner todas estas Jupyter Notebooks en el GitHub, entonces no se preocupen, sino más bien por
agarrar los conceptos. Esto es otra forma de ver cuáles son las columnas que tienen más vacíos, ¿no? Y otra vez sí me resalta que Ali tiene un montón, que PO de QC también tiene muchas, ¿no? Es otra forma. Y aquí otra vez gráfico nada más para ver cuáles son mis características, si son numéricas o son objetos, ¿no? Aquí yo creo que this is not defined. A ver, ¿cómo que this is not defined? Ah, bueno, sí. No, ahorita no me hagan mucho caso en este renglón. Me faltó poner, como agarré dos códigos, por cierto, aquí me había pasado decirles, estos códigos, de hecho agarré tres GitHubs. Déjenme, les doy bien la referencia. Uno es de Krish Naik y otro de Sudhir Kumar. Y un tercero, que ahorita no les he puesto aún la referencia, se las paso ya que limpio un poquito esto, ¿no? Pero no quiero tomarme crédito por cosas que yo no hice y estos análisis los tomé prestados de otros repositorios, ¿no? Entonces, por eso también están un poquito mochos en unos cachos. Bueno, ok, ahora sí, como ya habíamos platicado, lo que se puede hacer es justamente cuando tienes valores numéricos faltantes, te puedes agarrar la media, y cuando tienes valores categóricos faltantes, te puedes agarrar la moda, ¿no? Entonces aquí justamente hago varias veces, ¿no? El agarrar medias y modas, y cabe destacar que también estoy eliminando un poco, o sea, estoy eliminando estas columnas que tienen demasiados vacíos. O sea, ya ni siquiera me estoy preocupando por Ale y la voy a borrar, y tampoco voy a preocuparme por pool QC, ¿no? O sea, seguramente esto es como algo referente a las albercas, y pues quien no tenga alberca, pues seguramente ni le interesó rellenar esa casilla, entonces por eso tengo un montón de vacíos, ¿no? Tal vez solo tengo observaciones de los que tengan cualidad de albercas, ¿no? Entonces, como son poquitas las personas, pues no tengo un montón de vacíos. Entonces, para no complicar ahorita tanto esto, porque lo que más me interesa es ir a Lasso y a Ridge Regression, pues esos vacíos, por ejemplo, con esto de fdrop, pues estoy borrando lo que es la columna Ali, ¿no? Entonces, entonces ya borré un montón y ya nada más me quedaron 76 columnas, ¿no? Permítanme seguir con esto, que es, les digo, esta parte ahorita no me interesa tanto, porque es pura limpieza de lo que ya habíamos visto en la clase pasada, pero hecha varias veces. Y otra vez aquí proyecto un heapmap de cuáles me quedan todavía sobrevivientes, y ya por último, con estos renglones, ya voy a eliminar de manera definitiva. Ya. Ok. Y ahora sí, ya. Aquí ya tengo finalmente, de manera limpia, con esas metodologías que explicamos con más detalle en la clase pasada, mi nueva base, ¿no? Y noten que ahora pues tengo ahora tengo 75 columnas, ¿no? Que todavía me falta. Aquí, de una manera muy elegante, vamos a hacer las categóricas con One Hot Encoding. Es decir, como ahora estamos trabajando con la base completa, ya no queremos hacerlo de a poquitos. Entonces, lo que aquí los autores originales de este repositorio hicieron fue hacer una función que te diga, si eres un miembro de esos multicolumnas, ¿no? Vamos a hacer justamente este One Hot Encoder, es decir, vamos a, cuando tengas cosas categóricas, dividirlo, o sea, agregando más columnas, ¿no? Como ya explicamos la vez pasada. Pero digamos, esto lo va a hacer en una sola función, y que ya nada más le voy a pasar todos los nombres de las columnas que son categóricas, y lo va a hacer de un jalón, ¿no? Entonces, si corro estos, ya me queda algo un poquito más agradable. Ok, ya finalmente, con las metodologías que ya habíamos visto, me queda una base de 2.881 registros, o sea, renglones, por 75 columnas. Y ahora sí. No.
de 2.881 registros por 235 columnas. O sea, noten que incrementó en algunos órdenes de magnitud, ¿no? Un par, casi un trío, de órdenes de magnitud nuestra base. Ok. O sea, lo que más me interesa es llegar a este punto de que ya tengo exactamente las cosas como yo quiero, ¿no? Y aquí además lo estoy partiendo en entrenamiento y test. Ahí lo partí de una manera, digamos, relativamente arbitraria. No usé mi train test split de siempre, sino agarré, simplemente lo partí en dos cachos relativamente arbitrariamente. Ok. O sea, lo que quiero llegar es a esto, ¿no? Ya con esto ya por fin logré tener mi train y test, ¿no? Ya con todo lo que ya habíamos visto en la clase pasada. Y ahora, miren qué belleza de código es que con estos dos, estas dos celdas, ¿no? Bueno, de hecho con esta celda simplemente voy a aplicar Ridge Regression y con esta otra vamos a aplicar Lasso Regression. Entonces con estas sí me quiero tomar un poquito más de tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues miren, primero estoy cargando un par de librerías que son las respectivas de Ridge, ¿no? Y en su caso de Lasso. Y le digo, pues llámale a Ridge la función Ridge Regression y estoy agarrándome hasta la de default. Por otro lado, le digo, estos son los parámetros, que en el caso de Reach de default, pues simplemente tengo un parámetro que es el que nosotros habíamos escrito como lambda, pero pues aquí le llaman alfa, ¿no? Pero pues es justamente nuestro clásico lambda. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando un mesh, le estoy dando una partición de los posibles valores que puede tener ese lambda, ¿no? Aquí lo estoy agarrando desde 10 a la menos 15 hasta 100, tomando 10 a la menos 15, 10 a la menos 10, a las 8, 3, 2, y luego 1, 5, 10, ¿no? Entonces, todos estos valores son los que yo quiero ocupar para ver cuál de ellos es el que mejor se ajusta para mi parámetro lambda, ¿no? Ahora, ya que tuve ese conjunto de posibles valores, con esta funcioncita ¿no? De Grid Search CV, ¿no? De Cross Validation, justamente me va a decir, pues a la función, ¿no? A tu algoritmo Ridge Regression, bueno, que le llamaste Ridge, agárrate el mesh, agárrate esta cuadrícula de parámetros, ¿no? Esta partición de tus posibles parámetros, y con el error, ¿no? Error negativo, digo, error Cuadrático medio. Error cuadrático medio, calcúlame un cross validation de 5 folds. ¿Ok? Entonces, ya digo, en el fondo hay cientos de líneas de código, pero gracias a la genialidad de los autores de Scikit-Learn, pues ya nada más tenemos esta pequeña línea que ya nos dice todo. Nos dice qué algoritmo, nos dice dónde va a vivir el hiperparámetro, nos dice cuál va a ser tu función de error y nos dice cuántos false quiero para hacer estas pruebas, ¿no? Es decir, primero va a agarrar este 10 a la menos 15 y con estos false va a fijarse en qué tal se evalúa en el primero, en el segundo, en el tercero, cuarto, quinto, y luego se va a agarrar el siguiente posible valor de nuestro hiperparámetro y hace lo mismo y hace lo mismo. Así, bueno, de una manera seguramente muy bien, computacionalmente muy correcta, ¿no? Y ya, por último, le dice, pues entréname a tus valores X-train y Y-train con todos estos parámetros que yo ya dije. Y aquí al último, déjenme ver, me va a decir, aquí está, cuál fue el mejor, ¿no? Que me dice, pues fíjate que de ese mesh que me diste, de esos posibles que me dijiste, tu mejor valor para alfa, bueno, o para lo que nosotros habíamos llamado lambda, es cuando vale 10 y tiene este error. Profe, disculpe, ahí hasta el momento nada más sabemos cuánto va a valer la lambda, ¿verdad? Pero todavía falta volver a entrenar el modelo con esa lambda. Exacto. Ok.
Vale, gracias. Miren, también les quería enseñar esto. Lo que les quiero decir, antes de pasar al siguiente, es que también pueden agarrar esta función de tu grid search. O sea, noten que aquí le llaman grid search porque realmente si tuvieras más parámetros, pues te va a hacer una especie de cuadrícula, ¿no? Donde va a ser todas las combinaciones, ¿no? Pero cuando tienes solamente un parámetro con diferentes valores, pues en lugar de ser una cuadrícula, pues solo es probar uno por uno. Pero bueno, o sea, lo que les quiero decir es otra forma de imprimirlo, es de esta manera. Ahí está. Ok, entonces lo único que hice fue agregarle esta otra línea que en lugar de solamente decirme, ¿no? Porque está, o sea, tan hermoso está hecho el código que te permite pasarlo a un data frame, los comparativos de tu cross validation en este mesh que hiciste, y pues ya lo pude imprimir de esta manera, ¿no? Es decir, aquí ya estoy viendo que el mejor alfa, ¿no? Fue el 10, el segundo mejor fue el 5 y cuáles fueron los valores que tuvieron, ¿no? O sea, ya nada más, no solo estoy viéndome que me diga cuál fue el mejor, sino que me diga en qué orden quedaron y cuáles fueron sus errores de cada uno, ¿no? Entonces, este otro comando pues también es súper útil cuando hagan este tipo de análisis. Entonces, hago algo equivalente, ¿no? Solo que ahora esa alfa, pues es la alfa que tiene el lazo, ¿no? O sea, recuerden que en sí este error extra que agrega tanto Ridge Regression como lazo es lambda multiplicado en el caso de Ridge Regression por el cuadrado de las betas, ¿no? Bueno, cuadrado. Hay una cosa que se me ha pasado decir es no agarras el cuadrado de todas las betas porque la beta lineal, o sea, la beta 0, esa no te interesa, ¿no? Bueno, no es que no te interese, es que la altura de tu, o sea, lo que quieres hacer es disminuir las pendientes, ¿no? Y la beta 0 no te dice la pendiente, sino te dice en dónde está tu línea, ¿no? La beta 0 es la ordenada al origen, ¿no? Entonces, a partir de beta 1 sí son todas las pendientes de cada uno de tus componentes. Entonces, nada más un detalle que no había dicho es, no es la suma de todas las, no es la suma del cuadrado de las betas, en el caso de Ridge Regression, sino es la suma del cuadrado de la beta 1 hasta tu beta, el número de parámetros que tengas, ¿no? Hasta, digamos, P, tienes P parámetros, entonces hasta P. Y bueno, aquí otra vez, aquí tengo otros posibles valores para el caso de alfa en lasso regression, ¿no? Ahí permito que corra. En el inter voy a copiar esto. Ok, ya. Entonces noten que aquí también le había puesto una cuadrícula, una partición de posibles valores de alfa distintos, ¿no? Aquí me fui hasta el 100 y en el anterior me había ido hasta el 100 también. Bueno, ok. Y ahora en 100, ya, es que justo fue una cosa que aquí no he cambiado. Voy a poner un par de más valores. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque cuando yo lo corría hasta 100, ¿no? Justo me decía que 100 era el mejor parámetro. Entonces como que me quedé de alguna manera corto, ¿no? Si no estoy probando valores aún más grandes, ¿no? O sea de estos posibles valores, el 100 es el mejor. Pero de alguna manera, yo si quisiera probar valores todavía más grandes, porque tal vez haya valores más grandes que todavía se ajusten mejor. Y lo que yo quiero ver es como cuando hay este cambio, ¿no? Cuando empiezo a tener valores demasiado grandes, ¿no? Ahora corro este de acá y ahora sí, ¿no? O sea, ahora sí estoy viendo que justamente no es, digamos, 100 por ser el último, sino cuando yo lo probé con el valor 200, pues ya me dijo que ya tu error empieza a no ser tan bueno, ¿no? Y igualmente con 300 y por acá me quedó el 1000, ¿no? Entonces hay como un pico en este valor 100. Una cosa que también tienen que tener pensado es no quieran sobreajustar, ¿no? O sea, no entonces digan, pues como 100 fue muy bueno, pues ahora voy a hacer una nueva partición no sé, desde 80 hasta 120, tomando cada 5, ¿no? Y entonces voy a tener todavía un mejor hiperparámetro. Porque entonces ahí puede ser que empiecen a sobreajustar, ¿no? O sea, ¿cuál es la regla? No hay una regla, ¿no? O sea, es más bien
depende de los datos. O sea, preocúpense más por el algoritmo. Preocúpense más. O sea, si yo les pudiera decir, inviertan más tiempo en la limpieza de sus datos, ¿no? Que preocuparse por ajustar aún más y más su hiperparámetro. Pero bueno, aquí otra vez me dio que el alfa fue, ahora que este alfa fue el mejor valor y este fue mi error. Y en sí, eso era lo que les quería platicar acerca de estos valores. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Dime, Go. Es que se me estaba cortando un poquito el internet y ya no sé si lo dijo, pero ¿cómo elige esos parámetros de la lambda en su En código? mi partición de posibles lambdas, Ah, no hay en sí o sea, a ver, lo único, o sea, esa lambda no debe de ser negativa, ¿no? O sea, tienen que ser números positivos. Ahora, fuera de eso, prácticamente no hay una convención general que puedas agarrar. O sea, sí hay, o sea, no quiero decir que no haya artículos al respecto, o sea, sí hay mucho, pero digamos, una regla relativamente sencilla para elegir la lambda, yo te recomendaría justo agarrarte como 10 valores entre 0 y 1 y 10 valores mayores a 1, ¿no? O sea, que tuvieras una lambda de 20. Ahora, si eso te lo permite tu algoritmo, o sea, más bien, si eso te lo permite tus datos, porque si tienes una base de datos tan grande que al intentarla ajustar con 20 distintas lambdas y digamos con un 5-fold se tarda días, pues entonces simplemente agárrate 3 entre 0 y 1 y 3 mayores a 1, ¿no? Esa sería como la forma de elegir esa partición que yo te podría recomendar. ¿Alguna otra pregunta? Que por cierto, ya vieron su tarea, ya está en el GitHub. Profe, disculpe, en la tarea tenemos que aplicar también esto del cross-validation en las tres de Lasso, Rich y en la que nos piden que analizar por los tres. Sí, seguramente sí. Sí, o sea, Ok. no dice explícitamente, ¿verdad? No dice que apliquemos esto, pero supongo que es bueno, ¿no? Sí, Vale, gracias. sí. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Cuándo se entrega? El 26, 23. El 23. Ok. Permítanos, ya ahorita en la siguiente versión de esa tarea ya va a tener, o sea, ya va a decir para cuándo es. ¿Algún otro detalle, chicos? Ok, entonces, si no hay más preguntas, digo, en cualquier caso, nos pueden mandar un correíto y nos estamos viendo mañana, que Miriam va a continuar con los ejemplos de Lasso y Reach. En sí, esta tarea, más bien los temas para acabarla de resolver, vamos a acabar en esta semana. Bueno, de hecho, ya prácticamente ya tienen casi toda la información para acabarla, pero bueno, esta semana ya acabamos formalmente todos esos temas y ya van a tener de todas maneras otra semana para, en lo que nosotros estamos viendo nuevos temas, ustedes van a poder seguir haciendo su tarea. Entonces, pues que pasen muy buena noche. Es un gusto volverlos a ver por acá. Y pues nos estamos viendo.